Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Y bueno, quiero aprovechar, esta es una semana bastante especial porque es la semana en que nuestros jóvenes se nos van de campamento. Y ahorita que yo los veía acá adelante, los jóvenes, hablo de los jóvenes, no de los que se colaron ahí, no señale, no señale. Cuando yo vi a los jóvenes acá, a mí me encanta porque yo creo que el avivamiento va a venir o está viniendo a través de ellos. De la misma manera como en los años, como en 1960, 1970, el avivamiento ocurrió a través de los hippies y muchos no lo vieron, ¿no? Se lo perdieron porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Yo creo que el avivamiento está viniendo a través de los jóvenes. Tenemos que prestar mucha atención a los jóvenes. Es lo que el diablo viene atacando. Tiene que entender que el diablo quiere atacar a nuestros jóvenes y es lo que Dios va a usar justamente para traer un avivamiento a todos los hogares. No vamos a ver, y yo lo digo así, no vamos a ver padres trayendo la iglesia a sus hijos, vamos a ver hijos trayendo la iglesia a sus padres. Eso es lo que vamos a ver ay, hombre, no le digo. Presta atención a lo que acabo de decir porque cuando hay distracciones por algo. Entonces, invierta en los jóvenes. Si hay algún joven que no está escrito, ¿todavía tenemos inscripciones o no, Anderson? Diga sí o no. Bueno, escríbalo porque Anderson no habló, entonces lo pueden escribir. Y también quiero animar a los que, mire, yo quiero animarlo a que usted vaya y siembre una boleta en un joven. Hay algunos jóvenes que están semi inscritos porque no tienen el dinero para ir. Y como iglesia los queremos ayudar, pero es mucha la necesidad. Entonces, entre todos podemos invertir en los jóvenes. Hágalo de una manera, sabe que todo lo que usted siembre en ellos, usted lo va a recoger. Entonces, quiero motivarlos a que lo haga con mi esposa, con mis hijos. Todos nosotros aceptamos el reto e invertimos en un joven para que pueda ir con nosotros. Bueno. Y también el viernes vamos a estar acá celebrando Thanksgiving con las parejas. Entonces vamos a tener una noche de pareja impresionante. Mire, aproveche para traer personas nuevas. Usted sabe que el ministerio más evangelístico que nosotros tenemos es el de matrimonios. Normalmente siempre que decimos quieren, vienen por primera vez, es un montón de gente. ¿Por qué? Porque mire, todos sus amigos que están casados tienen problema en el matrimonio. Es así de sencillo. Todos sus amigos. Si nosotros, mire, usted de 100 personas, 99 tienen problemas en su matrimonio y 98 tienen problemas financieros. Entonces usted invítelo, diga, mira, invierte en tu matrimonio, ve, es una buena manera de traer las personas a la iglesia. Comparta lo que Jesús viene haciendo en su vida. Y creo que aquellos que venimos a la iglesia, el mayor testimonio que tenemos es lo que Dios ha hecho en nuestra familia. ¿Así es o no es? Así no es. Pero bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está bastante chévere. Entonces levante su mano, diga, Señor Jesús, yo te pido que tú me hables. Espíritu de Dios, muévete con poder. Ayúdame a escuchar tu voz. Y en el nombre de Jesús, callamos todo demonio y todos decimos, amén, amén. ¿Sí han visto mi saco o no han visto mi saco? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? I love my suegra. El servicio de hoy es dedicado a todas las suegritas. ¿Dónde están las suegritas? Levanten la mano todos los que son suegras, para que no digan que su pastor no las ama. De la serie I Love My Family les estoy dedicando a ustedes una prédica completa. Hay algunas suegras que salen... No, hay algunas suegras que salen ofendidas, ¿no? Porque dicen, no, es que el pastor no hace sino hacer chistes de nosotros. Y eso no es cierto, eso no es cierto. El pastor va a predicar una prédica dedicada a ustedes. ¿Listo? Entonces mira, Mateo capítulo 8, versículo 14 dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Estaba enfermita la suegrita, ¿no? Y le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. ¿A quién? A Jesús. Mira, hay quienes creen que esta fue la razón por la cual Pedro negó a Jesús. Algunos creen que Pedro se quedó con la espina adentro, que nunca lo perdonó y que cuando vio la oportunidad de vengarse, se vengó.
Hay otros que creen que esto evidencia que Jesús hacía chistes bastante pesados, un poco de bullying. Hay otros que dicen que Jesús lo hizo para mostrar que no hay género demonio que pueda resistir el nombre de Jesús. Pero yo no creo eso. Yo creo que Jesús lo hizo porque las suegras son importantes para Dios. Son muy importantes para Dios. Está como los dos amigos que se encontraron. Y uno, ¿qué cuenta de nuevo? Y el otro le dice, no, le cuento que ayer enterramos a mi suegra. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuándo murió? Yo creo que dentro de poco. Pero bueno. Pero bueno, pongámonos en verdad, dedicado a las suegras, dedicado a las suegras, dedicado a las suegras. Bueno. Personalmente, quiero decirlo que yo amo a mi suegra. La amo con todo mi corazón. De hecho, ayer le dije, suegrita, mañana el servicio es dedicado a ti. Mis papás se pusieron celosos y a nosotros qué, mi esposa se los dedica a ustedes. Y amo a mi suegra, es una persona con la cual puedo contar siempre. Yo sé que puedo contar con mi suegra, es una bendición para mis hijos, se aman, mis hijos aman muchísimo a mi suegra, ella los cuida. Cuando ella llega a casa, es una bendición para nosotros. Tenemos una hermosa relación. De hecho, ella disfruta los chistes de suegra. Ella es la que más se los goza, la que más los celebra. Es como que ella se siente importante, ¿no? Y yo creo que las suegritas son una bendición de Dios. Realmente lo creo. Yo quiero que pienses en tu suegra y yo creo que son una bendición de Dios. Pero como todo lo de Dios tiene que estar dentro del orden de la palabra para ser de bendición. Y Génesis lo explica muy bien, porque nos dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ¿quién lo creó? Dios. Dice, pero la tierra era un caos. Entonces uno dice, pero un momentico, ¿quién creó entonces lo que era un caos? Siempre que pregunto eso, todo el mundo se queda callado porque dice, ¿cómo así Dios creó algo que era un caos? ¿Mm? Pero Dios nos estaba mostrando lo que es una creación completa de Él. Porque Él al principio lo crea, todo era un caos, pero después empieza Él a hablar. Dice, hágase la luz. Y empieza a dar órdenes. Y con su palabra, todo lo que era un caos se empieza a organizar hasta que se convierte en un hermoso jardín del cual fluye bendición y vida. Y eso nos muestra que todo lo que Dios creó tiene que entrar dentro del orden de su palabra para que haya bendición y vida. Porque lo que Dios creó, que no está dentro del orden de la palabra, es un caos. Y muchas relaciones son un caos simplemente porque tú no las has metido dentro del orden de la palabra. Hay algunos que dicen, no, yo creo que me equivoqué con la persona que me casé porque nos va muy mal. No, no te equivocaste, era la persona que Dios tenía para ti. Lo que pasa es que todo lo que Dios crea que no se mete dentro del orden de la palabra, en lugar de ser de bendición, va a ser un caos. Entonces, ya Dios te entregó lo creado, ahora métele el orden de la palabra. Todo lo que Dios nos da tiene que meterse dentro del orden de la palabra para ser de bendición. Eso incluye el trabajo que Dios te dio, eso incluye los amigos que Dios te dio, eso incluye los hijos que Dios te dio. Todas las relaciones tienen que entrar dentro del orden de la palabra. Lo que pasa es que muchas veces somos muy tercos y en lugar de vivir las relaciones como Dios las diseña, nosotros nos empecinamos a vivirlas de la manera en que nosotros creemos que deberían ser las relaciones. Yo creo que la relación con mis hijos no debe ser como dice la palabra, sino más bien que yo ser un amigo de ellos. Hay algunos que de hecho se salen del orden de la palabra y cuando sus hijos necesitan disciplina, yo no los voy a disciplinar porque ni una palmadita. Más bien yo les voy a hablar y les voy a hacer entender y estás criando hijos por fuera del orden, vas a crear un caos. Porque si Dios lo dice en su palabra, es porque al vivirlo va a haber orden que va a producir bendición. Tú te saltas el orden de la palabra porque tú estás oyendo las corrientes culturales que recordemos que son bastante convincentes y vienen a reemplazar moral, vienen a reemplazar principio, vienen a alterar el orden de Dios. Y tenemos que cuidarnos de las corrientes culturales porque son muy convincentes. Y tú te pones a seguir las corrientes culturales para salirte del orden de Dios. Y dentro de unos años vas a darte cuenta que no creaste hijos temerosos de Dios, sino creaste un caos. ¿Por qué? Porque te saltaste el orden de la palabra. Y lo mismo ocurre con las suegritas hermosas, que ese tipo de relación
tiene que entrar dentro del orden de la palabra para que sea una bendición. Así que hoy vamos a estar hablando de la familia extendida. Vamos a estar hablando de la parentela, de cómo debe ser nuestra relación con nuestros padres y con nuestros suegros una vez que nosotros nos casamos y entramos en el orden. Ahora, creo que es una palabra que nos habla a todos. ¿Por qué? Porque los jóvenes algún día se van a casar. ¿No? Eso espero. ¿No? Eso espero, ¿no? Que el Señor va a repartir dones, pero no va a ser ese el de continencia, ¿no? Porque si no, ¿no? Se van a casar, entonces ustedes van a tener que saber. Los casados, pues tienen que poner en orden la relación con sus padres y con sus suegros. Y los suegros tienen que entender también el orden para que de esa manera sean de bendición. Bueno, entonces lo primero, punto número 1 es debemos honrar siempre a padre y madre y a suegro y a suegra. Debemos honrar siempre, diga siempre. Es algo que no caduca, es algo que no se acaba. Si usted cree que usted debe honrar a sus papás hasta el momento en que usted se iba de la casa, usted está muy equivocado. El mandamiento de honrar a padre y madre nunca caduca, siempre se debe honrar a padre y madre. De hecho, es un mandamiento que está dentro de los 10 mandamientos, o sea, bastante importante. Y el Nuevo Testamento lo repite y lo dice en Efesios 6:2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento que Dios pone entre los 10 mandamientos, que dice, si ustedes cumplen con esto, ustedes desatan una promesa de bendición. Dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Es el mandamiento que tiene promesa para recompensa, pero también advertencia para consecuencia. Es un mandamiento que si tú cumples, tú estás desatando el que te vaya bien, el que tengas una larga vida, pero si tú te saltas y no cumples, pues no te va a ir ni bien, ni vas a tener una larga vida, o de pronto vas a tener una larga vida sin que te vaya bien, que es peor. Ahora tú podrías decir, bueno, yo honro a mis padres, pero a mis suegros. O sea, si Dios no tenía suegra, ¿yo por qué? Pero cuando nos casamos somos uno con nuestro cónyuge. Y ante los ojos de Dios debemos funcionar como una sola persona. Así que honrar a padres se convierte en una responsabilidad compartida. Tienes que hacerlo. En el momento que tú estás pensando en tus suegros, tú debes verlos como tus padres. Y debes entender que Dios espera que los mires de esa manera. Ahora, Mateo 8:14 nos dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. ¿Dónde estaba la suegra de Pedro? ¿En la casa de quién? ¿No lo puedes decir? Acá puedes hablar. Si no puedes decirlo es porque no prestaste atención. ¿A dónde entró Jesús? ¿A la casa de quién? ¿Dónde estaba la suegra? Estaba en la casa de Pedro, ojalá que no en la cama de Pedro, pero estaba en la casa de Pedro. Entonces Jesús entra a la casa de Pedro y ahí está su suegra. ¿Por qué? Porque está enferma. Y acá nos damos cuenta, Lucas, de hecho Lucas nos dice, el Evangelio de Lucas nos dice que llevaron a Jesús a la casa de Pedro porque la suegra estaba enferma y que le pidieron que la sanara. Entonces nos damos cuenta un Pedro que está cumpliendo con lo que la palabra dice, está honrando a su suegra. ¿Cómo la está honrando? Está extendiendo una mano en el momento en que su suegra lo necesitaba. Su suegra estaba enferma y él no fue como, bueno, suegrita, yo ya dejé a padre y madre y usted verá cómo se recupera. No, él en ese momento extiende su mano, la ayuda, la mete en su casa, cuida de ella. Su suegra está pasando por una dificultad, así que no se lava las manos, sino que es un apoyo. La otra forma en que la honra es yendo a Jesús, es orando por ella. Y son dos tipos de prácticas que tenemos que tener nosotros con nuestros padres y con nuestros suegros para que haya honra. Nosotros debemos apoyarlos cuando ellos están pasando por una necesidad y siempre debemos orar por ellos. Usted ore todos los días por sus padres, usted ore todos los días por sus suegros. Ahora, el libro de Ruth, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, resalta de hecho una nuera que a pesar de ser extranjera, de no conocer a Dios, de ser parte de un pueblo pagano que adoraba a otros dioses, no abandona a su suegra cuando ésta está pasando por una necesidad. Porque su suegra había perdido a sus hijos, había perdido a su esposo, tenía problemas económicos.
Y Ruth decide amarla y apoyarla hasta que ésta saliera adelante. Esto a pesar de que su esposo había muerto, o sea, el compromiso había terminado. Su misma suegra le había dicho, puedes volverte a la casa de tus padres, puedes volver a tu pueblo, ya entre tú y yo no hay ningún tipo de compromiso, tú cumpliste tu parte, tu esposo murió, ahora vuelve a tus padres. Pero la actitud de Ruth es tan ejemplar que Dios no solamente bendice a Ruth, sino que escribe un libro del Antiguo Testamento con su nombre para contar su historia. Ahora, si el Señor toma un acto que hace alguien por su suegra y dice, esto tiene que escribirse en mi palabra, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra va a quedar, es porque dicho acto es demasiado ejemplar y Dios quiere que por la eternidad se recuerde una mujer que a pesar de no conocer a Dios, fue fiel, fue leal y le extendió una mano a su suegra cuando su suegra lo necesitaba. Ahora, si una mujer pagana que no conoce a Dios cuida de su suegra, tú y yo que conocemos a Dios, ¿qué debemos hacer? Hacer exactamente lo mismo. Que nuestros suegros y nuestros padres puedan contar con nosotros sin importar la edad que nosotros tengamos ni la etapa de la vida en la cual nosotros nos encontremos. Dios espera que tú siempre honres a tus padres y a tus suegros, que no los desatiendas y que ellos puedan contar contigo. Que en tiempos difíciles tú les brindes una mano, que siempre los tengas en oración. Y Dios te va a bendecir cuando tú honres a tus padres. Mira, cuando nosotros estábamos en todo el proyecto de búsqueda de templo, eso fue un proyecto que ahorita lo estamos disfrutando, pero tú no te imaginas el gigante que eso fue. Nosotros éramos una iglesia muchísimo más pequeña, éramos una iglesia de 300 personas, que estábamos entrando en un proyecto de varios millones de dólares. Los milagros que nosotros tuvimos que ver para que esto, dentro de lo que tú estás hoy en día, sea una realidad, fueron impresionantes. Pero recuerdo que estábamos en un momento en que estábamos estancados. Ya habíamos encontrado este edificio, pero todavía no nos habían aprobado la oferta que habíamos hecho, que era era mucho para nosotros, pero estaba muy por debajo del valor del edificio. Necesitábamos que nos aprobaran también el préstamo del banco para comprarlo. Estábamos estancados en todo eso. Y recuerdo que un día mi suegro nos llamó. Y cuando nos llamó, nos dijo a mi esposa y a mí que estaba pasando por una necesidad económica y que necesitaba una suma de dinero. Y la verdad, la suma de dinero era bastante elevada. Yo siempre tengo una regla. Yo no presto un dinero que no estoy dispuesto a perderlo. Porque si tú prestas un dinero que tú no estás dispuesto a perder, es muy factible que tú pierdas la relación y Dios te va a pedir cuentas por la relación, no por el dinero. ¿Entiendes? Porque tú tienes que entender que el uno no perdonar a un hermano trae serias consecuencias espirituales. O sea, el mismo Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Y encontramos muchos versículos donde Dios nos advierte que aquel que dice amar a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. O sea, es algo que tú tienes que esforzarte por amar a tus hermanos. Y cuando estoy hablando de tus hermanos, no solamente me refiero a hermanos de sangre, me refiero a tus hermanos en Cristo. Entonces, cuando tú prestas un dinero, siempre piensa, bueno, si esta persona no me puede pagar, se va a dañar la relación, o puedo darle el regalo, regalarle el dinero sin que eso afecte la relación. Y la cifra que mi suegro nos pidió era bastante elevada. Yo recuerdo que ahí mismo mi esposa dijo, no, nos pidió esto, no podemos. O sea, de una vez la respuesta de ella fue no. Y en mi corazón yo también dije no, pero yo dije, pues mañana oro. Y al otro día en el devocional oré y Dios me dijo, denle el dinero. Mira, yo era de esas cosas en que si yo esperaba no lo hacía. ¿Alguna vez te ha dicho algo así Dios que tú dices, si yo dejo que la mente funcione, ya no hay obediencia? Tengo que coger la mente así dormida, que cuando se despierte me diga qué hizo. No que me diga qué va a hacer, sino que me diga qué hizo, cuando ya no puedo opinar. Entonces yo ahí mismo, mi amor, que me mande ya los datos, vamos a mandarle el dinero porque Dios dijo que lo teníamos que hacer. Oye, apenas le mandamos el dinero,
se destrabó todo lo que estaba trabado con lo del templo. Pero es muy profundo, porque con la compra del templo vino también la expansión de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, vinieron tantas cosas, vino influencia, vino más unción, vinieron tantas cosas. Entonces yo entiendo que Dios me dijo, tú no puedes esperar más si tú no honras a tus padres y a tu madre, si tú no honras a tu suegro y a tu suegra. Tú no puedes esperar que yo te confíe más, Pedro, si tú no estás cumpliendo con este mandamiento tan importante. Puede ser que haya bendiciones que están frenadas en el cielo a causa de que tú no estás honrando a tus padres, a causa de que tú no estás honrando a tus suegros. Puede ser que hay cosas que en el cielo Dios dice no se las dan hasta que Él no cumpla esta parte. Tú debes honrar a padre y madre. Continuemos con la historia. Mateo 8:15 dice, Jesús le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Entonces, el punto número 2 es, todo debe hacerse dentro del orden de Dios para que haya bendición. Porque nos damos cuenta que Jesús entra y sana a la suegra. Pero ¿qué es sanar? Sanar es poner en orden lo que tiene la persona enferma. Porque lo que el Señor hizo no fue darle un Tylenol o un Motrin que le quitó los síntomas, pero la enfermedad continúa ahí. El Señor fue a la raíz a quitar lo que la tenía enferma. ¿Entiende la diferencia o no entiende la diferencia? Porque es muy diferente cuando tú te tomas un medicamento que te esconde o te quita los síntomas, pero la enfermedad continúa ahí, versus cuando el Señor llega a la raíz y soluciona el problema de raíz. Y la única manera de solucionar el problema de raíz es poniendo en orden lo que está en desorden. Ya fuera que el cuerpo tenía un virus y el Señor lo quitó, pero también nos damos cuenta que en nuestras relaciones lo que está ocasionando la enfermedad puede ser la falta de orden, la falta de límites, los roles alterados. A lo que me refiero es que toda relación que tú tienes, donde hay caos, donde no hay bendición, hay algo, hay un desorden, hay unos límites que no se han establecido o que no se están respetando. Hay roles que se están viviendo en desorden. Hay algo que está en desorden que está provocando que la relación esté enferma. Entonces, lo que el Señor debe hacer o lo que tú debes permitir que Dios haga para que se sane la relación es ir a la raíz y empezar a poner en orden lo que estaba desorganizado para que de esa manera la relación pueda vivir la bendición. Debemos honrar a nuestros padres y a nuestros suegros, pero sin saltarnos el orden que Dios ha establecido, los límites que Él ha puesto. Y esta parte es muy importante que la entendamos. ¿Dónde están las suegritas nuevamente? Levanta la mano, la suegrita, eso, ya la puedes bajar. Ahora los suegritos levanten la mano, los suegritos levanten las manos, ¿sí? Ay, tan lindo las suegras y los suegros que tenemos acá. No son como en otros lugares. Acá están los buenos suegros y las buenas suegras, ¿sí o no? Entonces, los suegritos y las suegritas también deben entender los límites que Dios ha establecido. Porque tú no puedes esperar que tus hijos, tus yernos, tus nueras se salgan de los límites que Dios ha establecido porque tú estás exigiendo o esperando una honra. No es honrarte cuando lo que ellos hacen se sale del límite que Dios ha establecido. A lo que me refiero es que la definición de honra no la das tú, la da Dios. Y seamos sinceros, muchas veces el suegro o la suegra, el padre o la madre, que tiene una actitud bastante controladora y manipuladora con sus hijos, manipulan con la definición que ellos dan a lo que debe ser la honra. Usted hónreme de esta manera. No. Vamos a hacerlo de la manera de Dios. De hecho, yo quiero quitarle también a todos los hijos. Acá hay hijos. Levanten la mano los que son hijos. ¿Y el resto de dónde nacieron o qué? ¿Los trajo qué? ¿La cigüeña o qué? Bueno, entonces levanten la mano todos los que son hijos, ¿sí? Sí, hay algunos como que se descubrieron, ¿no? Que la cigüeña no existe, ¿sí o no? Entonces,
todos los que son hijos, yo quiero que entiendan que quien va a determinar, quien va a juzgar si tú has honrado a padre y madre, no son tus padres, es Dios. Y que puede ser que tus padres digan, usted nunca me honró, y tú mires a Dios y diga, tú los has honrado perfectamente. Y eso nos quita un peso, ¿no? Porque en ese momento tú dices, delante de Dios, yo puedo estar tranquilo. No voy a agradar a los hombres, voy a agradar a Dios. De hecho, tú vas a honrar mejor a padre y madre cuando tú buscas agradar a Dios, no al hombre. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los límites que Dios pone? Marcos 10:7 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Acá habla de cortar el cordón umbilical. Dejará, diga dejará. Vuélvalo a decir dejará. Vuélvalo a decir dejará. De hecho, el original de dejará es dejará. ¿Usted sabe qué es dejar algo? Que usted no se lo lleva. Porque la versión latina de este versículo es, por lo tanto, el hombre tomará a su padre y a su madre y se unirá con los de su esposa. Y todos formarán un solo ser. Hay familias en que uno no sabe dónde arranca una y dónde termina la otra. Porque hay hasta personas que no tienen, que no hay sangre ahí, pero que llaman tíos, tías y primos. Ese es un primo, sí, es hijo de quién, no de la vecina, pero es que le decimos primo. Eso es un revuelto. Que yo le voy a decir algo. Yo he entendido del poder de la palabra. Lo que usted dice, usted se lo cree. Y lo que usted se lo cree, usted lo empieza a pedir. Y usted se sale de los roles. ¿Me entiende? Entonces, a mí me parece bastante importante. No, personas que me, pastor, es que yo quiero que tú seas mi amigo. No, no, ¿por qué? Yo voy a ser tu pastor, ¿es mejor o no? ¿O cuántos amigos tú tienes? ¿Varios? ¿Y cuántos pastores tú tienes? ¿Por qué me quieres volver uno más? Pero si soy tu amigo, vas a empezar a pedir de mí lo que da un amigo. Otros me dicen, no, es que pastor, es que tú eres como un padre para mí. No, soy un buen pastor, pero un pésimo padre tuyo. Claro. Le digo, ay, sí, tú eres como un hijo, van a pedir herencia. No hay herencia. Empiezan a haber demandas porque empiezan a haber expectativas porque tú empiezas a vivir una relación que no es la que Dios estableció, por lo tanto hay expectativas irreales. Entonces lo mismo ocurre con tu familia, que tú empiezas a decirle primo al que no es tu primo, empiezas a esperar cosas de primo, le empiezas a decir hermano al que no es tu hermano, empiezas a esperar cosas que no son los que esa relación te tiene que dar. Llama las cosas como realmente son. Usted es un amigo que yo quiero mucho. Usted es la vecina. Usted es el hijo de la vecina. O sea, es como, pongamos los límites que Dios estableció. ¿Lo entiende? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es como que dejar, es como que va a formar otro país independiente. República Los Rodríguez. Usted está allá. Usted tiene su propio reinado, papá, mamá. Usted manda de esa línea para allá. ¿Se acuerda cuando usted me decía, en esta casa mando yo mientras que usted iba así? Ya me fui. Sí, ya me fui. ¿Entiende? ¿Entiende la diferencia? Mientras usted viva bajo este techo, ya me fui del techo, me fui del techo. Ahora el techo lo mando yo. Este es mi techo. De ahí para abajo yo mando. ¿Lo entiende cómo funciona? Dejará a padre y madre y se empieza a formar un nuevo hogar. Usted puede, ay, no, qué triste. No es triste, es lo saludable. Si usted lo respeta, va a tener relaciones saludables. Su hijo se fue, su hija se fue. No se vaya con ellos. Coja su escoba y devuélvase para su camino. ¿Verdad? Dedicado a la suegra, dedicado a la suegra, dedicado a la suegra. Yo trato, yo me estoy esforzando, vea el esfuerzo. Si te pones brava, lee. Y se te quita, bueno. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su esposa. Dejará. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, sin la suegra, sin el suegro. Un solo cuerpo, esposo y esposa. Así que ya no son dos, sino solo.
Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, la suegra, el suegro, porque hay veces que es como, ¿entiendes? Es como que llegan a la finca y dicen, suegra, ahí está la piscina para que se meta. Y yo, ¿quién dijo que yo me quería meter? No, como ustedes meten todo. ¿Ah? Entonces es como, no lo separará. Cuando alguien que no es esposo o esposa se mete, ¿qué provoca? Separación. Esta prédica es para que usted las muestre a las suegras que van a otras iglesias que son metidas. Usted, que es diferente, usted dice amén. Uy, muy pocos amenes, pero bueno. Entonces el orden de Dios es que los hijos se casan, dejan a padre y madre. Eso significa que forman un nuevo núcleo totalmente independiente, donde debe haber una separación física, emocional y, óigalo, económica. Hay una separación, son dos países diferentes. La economía de un país es una, la economía del otro país es otra. Este país puede mandar ayudas a este lugar, sí, pero las necesidades de este lugar no son responsabilidad de este y viceversa. Debe haber una separación. Y es necesario. ¿Dónde están los padres que tienen hijos? ¿Dónde están los padres que tienen hijos? Mire, esta separación es necesaria para que la pareja que se casó madure, se haga responsable y cada uno viva el rol que Dios les ha asignado dentro del nuevo núcleo familiar. Es importante que usted lo entienda. Si usted se mete, su hija, su hijo jamás va a madurar, jamás va a asumir el rol que le toca asumir, jamás se va a ser responsable de su propia vida. No es ayudar, es estorbar. Oiga, yo veo padres que los hijos se casan y los siguen manteniendo económicamente. Ay, no, por eso, para que no tengan necesidad, para que vivan como nosotros. ¡No! Usted puede ser un país rico y que sean un país pobre. Que aprendan a levantarse con el orden de Dios, que aprendan a trabajar, que aprendan a pagar deudas, que aprendan a ahorrar, que aprendan a manejar un presupuesto, que aprendan. Vengo de un papá y una mamá que siempre han estado muy bien económicamente. Siempre han estado muy bien económicamente. Eso sí me dejaron saber que en el momento que yo me iba, de hecho, en el momento que empecé a trabajar, empezaron, bueno, el mercado, su parte es. Y yo todo, no, pero si todavía soy un niño, entonces ¿para qué trabajo? ¿Ah? Siempre fue así mi papá, es al día de hoy. Llegamos a un restaurante, llega la cuenta, la partimos. Su economía es mucho mejor que la mía. A mí me toca no comer carne el resto del mes para ir al restaurante. Pero siempre le doy gracias a mi papá porque me ha enseñado que yo ya soy responsable de mi vida. Que ahora yo soy el papá, el esposo, el responsable de traer el pan a la casa y que no importa la cantidad que yo tenga, tenemos que nosotros acomodarnos, ser fieles si queremos que Dios bendiga más. Yo quiero que entiendas que no es ayudar, es estorbar. Tiene que haber una separación física, emocional y financiera. Hay algunos hijos que trajeron a sus padres y están diciendo, ¿por qué los traje hoy? ¿Por qué los traje hoy? Esto me va a costar dinero. Es necesario para que la pareja madure, se haga responsable y cada uno viva su rol. La intromisión de los suegros, la intromisión de los padres en el nuevo matrimonio es desorden, produce caos, evita bendición. Y es una de las principales razones, o es la principal razón de los problemas entre yernos, nueras con sus suegritos. Porque se intrometen. Y mientras que haya ese, no es que yo le voy a ayudar pagándole esto, ellos, mira, los suegros o los padres van a sentir derecho de entrar a opinar en más cosas. ¿Por qué? Porque el que pone el dinero puede opinar. ¿Estamos o no estamos? Ambas partes deben entender que se tiene que romper el cordón umbilical, físico, emocional y financiero.
No está bien que los suegros, no están bien que los padres sigan manteniendo el nuevo hogar. No, no, no es ayuda. Es romper el cordón umbilical, es desorden, es hacer hijos irresponsables, es asumir el rol de ellos, su responsabilidad, es que nunca vayan a madurar. Pero también hay otros suegros o padres que exigen que los hijos los sigan manteniendo cuando ellos todavía pueden trabajar. De hecho, está mal que tú esperes que tu hijo, no, es que yo le pagué toda la carrera para cuando él se haga, no se va a olvidar de mí. Sí se va a olvidar de ti. Va a ser un nuevo país independiente que puede mandar ayudas, pero ya tú no eres, él se fue. Ahora, tenemos que siempre acordarnos de padre y madre y honrarlos. Si ellos tienen una ayuda, venga, vamos, qué monto de dinero les podemos mandar para ayudarlos a salir adelante. Pero ya la responsabilidad no es tuya. Hay algunas mujeres que no están criando un hijo sino un esposo. Cuando salga a la universidad, yo he visto eso, he visto madres que esperan que los hijos sean los que les pagan la casa. Y cuando los hijos se van a casar, entonces es un problema con la nueva que entra porque es que esta me está quitando la casa que él me tiene que comprar. Vayamos al orden de la palabra. Dejará a padre y madre. Dejará, se rompe el cordón umbilical. Tú ya tuviste tu vida, tus hijos van a tener la de ellos. Ojalá la vida de nuestros hijos supere la nuestra. Ese es mi deseo. Cuando el día de mi cumpleaños, Natán y Abel me regaló, cada uno me entregó una tarjeta. Y me tocó tanto la tarjeta de cada uno de ellos. Pero la de Natán, él decía, eres el segundo mejor profeta del mundo. Yo, ¿quién es el primero? Yo, tú eres el segundo, yo. Y cuando él me lo dijo, yo no me ofendí o no. Porque si en este momento el Señor me dice, bueno, tengo el primer lugar, el segundo lugar, ¿a quién se lo doy? Yo le digo, dale el primer lugar o no. Porque somos los padres, queremos que nuestros hijos lleguen más lejos de donde nosotros hemos llegado. Alégrate porque tus hijos llegan más lejos. No es honrar el que tus hijos asuman tu responsabilidad económica. No es honrarte. Tú no eres el problema de tus hijos. No, pero es que mis hijos no me pueden ayudar. Te pueden ayudar, diga ayudar. Cuando yo te ayudo, no es mi responsabilidad. Yo te ayudo. Y es muy diferente cuando tú entiendes, mi hijo me está ayudando porque yo estoy pasando por un momento. Y yo sí creo que cuando los padres están en una edad avanzada y ya no pueden trabajar, los hijos tienen que ayudar. O sea, si no pueden ayudar, ¿que los va a desahuciar? No, tenemos que nosotros encargarnos. Pero no puede ser, me cansé de trabajar, entonces que ahora mis hijos me sostengan. Eso no funciona así. Es tu responsabilidad, no la de tus hijos. ¿Entienden las líneas cómo están? No están muy contentos, pero bueno, yo continúo predicando la palabra de Dios. Una cosa es ayudar en la dificultad, otra es asumir una responsabilidad. Jamás va a haber bendición cuando no respetamos el orden que Dios ha establecido. Los suegros deben respetar la independencia del nuevo hogar, la autoridad del esposo, la autoridad de la esposa, respetar las decisiones, dejar que tomen decisiones. Tú no las puedes seguir tomando por ellos. Y tú puedes decir, no, pero es que mi hijo, a pesar de que tenga 40 años, es un bruto y cada vez que toma una decisión es de peor en peor. Entonces yo le ayudo para que no tome la decisión equivocada. Déjalo que se equivoque y eso le va a enseñar a acertar. No ha aprendido a tomar buenas decisiones porque tú nunca le has dejado tomar decisiones. No, pero es que me da miedo que se equivoque. No te dé miedo. Dios tiene el control de todo. Dios va a usar la equivocación para hacerlo madurar. Pero seamos sinceros, ¿qué es lo que más nos enseñan las equivocaciones o no? Cuando yo cometo un error que tiene un costo, yo digo, sí, pero este costo no fue el costo de mi error, fue el costo de mi aprendizaje. Porque cuando uno va a la universidad paga, si usted se inscribe en un curso, paga, porque aprender cuesta. Entonces deja que la universidad de la vida le enseñe a tus hijos. No te metas. Tienes que entender que cuando nuestros hijos son niños, o sea, antes de los 12 años, nosotros decidimos por ellos. O sea, a un niño le enseñamos qué pensar. El niño no sabe pensar, le decimos qué pensar. Cuando ya son adolescentes, más de 12 años hasta los 21, ¿entiendes? A medida que van creciendo,
les enseñamos a pensar. No les decimos qué pensar, les enseñamos a pensar. Los vamos soltando, pero tú no los sueltas del todo. Tú les vas enseñando para que ellos empiecen a entender cómo funciona la vida. Entre más vas creciendo, más los vas soltando porque ellos tienen que ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Pero cuando ya tienen más de 21 años, estamos hablando que es la edad bíblica de la adultez. En ese momento tu responsabilidad como padre es respetar sus decisiones. Tú ya hiciste tu parte, bien, mal, lo que sea, ya le hiciste, ya terminó. Un padre que cuando su hijo tiene 21 años y está tomando decisiones por él, no está siendo autoridad, está controlando y manipulando la vida de su hijo. Y es un abuso. Te lo explico. Yo tengo autoridad sobre mis hijos porque son menores. Cuando yo tomo decisiones por ellos, cuando yo los corrijo, yo no los estoy abusando. Yo estoy haciendo uso de la autoridad, estoy ejerciendo el rol que Dios me ha dado. Pero cuando ya tienen 21 años y yo lo hago, Dios no te da autoridad. Entonces es muy diferente el policía que frena los carros y les pide papeles a la persona que se para a parar carros y a pedir papeles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno tiene autoridad legítima para hacerlo, el otro es un abusivo. Tienes que entender cuando termina tu autoridad, cuando no. A mí me preguntan, no, ¿qué hago? Que es que mi hijo no quiere ir al campamento y yo creo que debe ir. Hágalo ir. No, pero es que ya tiene 18 años. Hágalo ir. Usted todavía decide. De hecho, ¿quién dijo amén? Bien, chévere. Muy bien. Pues yo le voy a decir así cómo funciona. Es muy sencillo. Joshua, póngase de pie. Va al campamento. Punto. Así. No. ¿Y quiere saber por qué? Muy sencillo. Digamos que él es mi hijo. Te lo voy a explicar por qué vas a ir. Porque en un tiempo tú vas a tomar tus propias decisiones y va a ser tu responsabilidad. Pero mientras que Dios me llame a ser tu autoridad, yo te voy a ayudar a tomar las decisiones correctas. Y si veo que es la incorrecta, yo te voy a decir cuál es la correcta. Porque una vez que se me acabe la autoridad, yo tengo que tener la tranquilidad delante de Dios de que yo hice bien mi papel. Así que más adelante tú vas a decidir y va a ser tu vida. Pero mientras que seas mi responsabilidad, yo te voy a guiar a tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta es que debes ir al campamento a conocer de Dios y honrar a Dios. Tan sencillo como eso. Pero cuando ya cumplen cierta edad y se casan, usted ya no vaya a hacer eso. No quiero ver niños de 40 años allá en el campamento porque mi papá y mi mamá me obligaron a venir acá. Ahora, los suegritos entran en la casa de los hijos en una situación, en una posición de invitados. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona? ¿Qué tú opinas cuando ellos te invitan a opinar? Hasta donde te invitan a opinar y cómo te inviten a opinar. No puede ser que te inviten a casa, mira, papá, es que con mi esposa tomamos esta decisión. ¿Ustedes por qué la tomaron sin decirnos nada a nosotros? Porque se les dio la gana. Y usted dijo, respóndale, porque mientras que yo viva en este techo, ¿entiende? Le están informando. Ahora, usted sí, informe a sus papás, hágalos parte de las decisiones importantes de su vida, porque sí se siente mal como, pero algo tan importante, yo no fui partícipe. Infórmele, hónrelo. Pero yo quiero que entienda, padre, que cuando su hijo toma una decisión con su esposa y se la están informando, usted no tenía que ser parte del board de decisión. De pronto hay momentos en los que dicen, sí, mira, estamos tomando una decisión con mi esposa y quisiéramos saber la sabiduría de ustedes. Se están invitando en ese momento. Entre más tú entiendas eso, más te van a invitar a ser parte. Pero muchas veces no te invitan porque tú no entiendes que vienes como un invitado. Quieres venir a tomar la decisión por ellos, tus hijos no quieren. Lo que nos lleva al tercer y último punto. Encuentra tu propósito en Dios, no en tus hijos.
Encuentra tu propósito en Dios, no en tus hijos. Mateo 8:15 dice, luego ella se levantó y comenzó a servirle a Jesús. No a servirle a Pedro, no a servirle a su hija, a servirle a Jesús. O sea, el servicio que le hacía a Pedro y a su hija era porque estaba sirviendo a Jesús. ¿Entienden la diferencia? No a ellos, todo era, voy a cumplir mi rol de servicio a Jesús. Yo los sirvo a ustedes porque estoy sirviendo a Dios, no porque los estoy sirviendo a ustedes. ¿Entiendes? Yo entiendo que mi servicio a Dios involucra servirlos a ustedes. Pero a quien yo estoy sirviendo realmente es a Jesús. Él es el que marca cómo, cuándo, dónde, cómo, todo. No ustedes. De hecho, le voy a contar algo. Un buen pastor no responde a las exigencias de las ovejas. No, responde a las instrucciones de Dios. Entonces, está la historia de un pastor que era el hermano de un pastor amigo mío. Y este pastor muere. Y él muere porque en la época del COVID una familia decide irse a vivir a otro lado. Ya el pastor los había despedido, ya había orado por ellos, pero antes de irse, pastor, queremos que vuelva a venir a orar por nosotros. La esposa le dice, pero mira, estamos en la época de COVID, no debes ir. Él, no, es que ellos quieren, o sea, las exigencias. Y el hombre se fue, oró por ellos, lo contagiaron de COVID, murió, y esa familia nunca ni siquiera se pronunció. Entonces mi amigo pastor vaya a encargarse de todo, están en la construcción de un templo, y entonces la familia de la iglesia dicen, es que su hermano era tan buen pastor. Imagínense que una vez mi esposo le dio un paro cardíaco y yo ahí mismo llamé a quién, a su hermano, pastor, es que mi esposo le está dando un paro cardíaco. Entonces él me dijo que colgara y llamara al 911 y que me lo llevara a la clínica. Y cuando llegué a la clínica, adivine quién estaba allá, el pastor. Y mi amigo pastor entendió que lo habían matado las ovejas, porque él nunca había puesto un límite. Porque él no había servido, no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a los hombres. Y cuando nosotros tenemos nuestro primer hijo, porque todos los papás primerizos cometemos el mismo error. Todos los primíparos. Uno ve un papá primíparo y uno sabe que los va a cometer porque cree que él tiene la razón, hasta que le llegue el segundo y se dio cuenta que estaba tan equivocado como todos los que nos llegó el segundo. Que uno creía, el bebé lloraba y uno creía que ser buen papá era siempre atender el lloriqueo. Que no pudiera llorar porque uno lo atendía. Hay algunos que lo siguen haciendo con su bebé de 45 años y todo lo que llora lo atienden. Qué buen papá era, estás llorando, yo me meto contigo en la cuna. Pero después entiende uno que está llorando porque no tiene disciplina, porque no le ha enseñado a dominar, a conquistar, a manejar su sueño, a manejar sus horarios. Porque eso es la disciplina, ¿o no? Que tú no seas dominado, sino tú domines. Entonces va entendiendo uno que eso no era ser un buen papá, era ser un pésimo papá. Y va entendiendo uno como pastor que Dios es el que le dice a uno y uno le demuestra las ovejas. Hay ovejas que dicen, es que yo quiero una consejería, pero tiene que ser con usted. No va a ser a tu manera, va a ser la manera en que Dios nos ha mostrado a nosotros. Pero entonces me voy a una iglesia donde el pastor lo haga a mi manera. Entonces tú vas a ser el pastor de tu pastor. Porque tú quieres ser el que tiene la autoridad, el que está guiando, ¿o no? ¿Es absurdo o no? Tú no eres pastoreado hasta que tú no sigues. ¿Entiendes a lo que me refiero o no? Pero hay muchos padres y suegros que no están sirviendo a Jesús, sino están sirviendo a sus hijos. Y eso es desorden. Tus hijos pueden tener demandas. Estoy hablando de hijos mayores, con hijos. No, es que cuide mis nietos, es que cuide. Tú, espérate, voy a servir a Dios sirviéndote a ustedes. O sea, Dios me va a decir cuándo sí y cuándo no. Porque si no, conviertes en tu propósito de vida tus hijos, tus nietos, en lugar de encontrar ese propósito en Dios.
Entonces vemos que Jesús sana a la suegra y esta comenzó a servir a Jesús. Y antes seguramente esta mujer se sentía inútil, que no tenía propósito, que no tenía a quien servir. Y entonces Pedro era su propósito, su hija era su propósito, los nietos eran su propósito y por eso estaba enferma. Porque vivir sin propósito es tener una vida sin propósito, es una vida enferma. Y el que no busca su propósito en Dios lo encuentra en el lugar incorrecto. Y hay muchas relaciones que están en desorden porque están buscando el propósito en el lugar incorrecto. Porque estás buscando el propósito en tus hijos, entonces no los dejas ir cuando se casan, sino te vas detrás de ellos. Bueno, Dios quiere que sepas que tú naciste a propósito, por propósito y para un propósito. Dilo, yo nací a propósito, por propósito y para un propósito. Dilo, yo fui planeado por Dios. Mi vida tiene propósito. Mientras tenga vida, hay un propósito en Dios. Yo quiero que entiendas, tú puedes decir, no, pero es que el propósito de mi vida ya pasó. No, porque estarías en el cielo. Ahora, te lo puedes estar perdiendo, pero ahí está el propósito. Tú lo puedes encontrar. Y en la Biblia nos damos cuenta que Dios llama jóvenes, pero también llama ancianos. Moisés fue llamado a los 80 años. Entonces no me digas a mí que ya pasó mi propósito. No, 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 te lo estás perdiendo porque no estás creyendo lo que la Biblia dice. Dios te creó para un propósito. Y ese propósito lo encuentras en Jesús. No en tus hijos, no en tus nietos, en Jesús. Si tú no vives el propósito de Dios para tu vida, estás viviendo un propósito incorrecto y vas a vivir enfermo. Y hay muchos que están estancados en etapas de su vida que ya pasaron porque no están buscando el propósito de Dios para sus vidas. Te lo explico. Si tú crees que tu propósito de vida está en tus hijos, cuando ellos se casan y se van, tú te quedaste en la etapa de criarlos, entonces ¿qué pasa? Tú te fuiste e intentas seguirlos, la etapa ya pasó. No, no quiero que pase, si quieres que pase, porque el plan de Dios es perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque te vas a sentir plena, pleno, porque estás viviendo para lo que fuiste creado, porque vas a encontrar dones y talentos que no sabías que tenías, aún a una mayor edad. A lo que me refiero es que yo podría usar este teléfono por fuera de su propósito. De pronto usarlo, no sé, como tejo o como para apoyar, como pisapapel. Pero si lo hago, habría un montón de aplicaciones y usos que nos estarían aprovechando. Pero si yo voy al diseño para el cual fue creado, le voy a sacar todo el provecho. Hay muchos que están viviendo un propósito de pisapapel cuando Dios los está llamando a poner en uso un montón de aplicaciones, de talentos y dones que tú ni siquiera sabes que Dios ha puesto en ti. Jesús nos cuenta la historia de que hay una oportunidad en que Él se levanta y Él tiene hambre y ve una higuera llena de hojas. Y Él camina hacia la higuera y cuando llega a la higuera está llena de hojas, se da cuenta que no tenía fruto. Y entonces Jesús maldice esa higuera. Dice que nadie vuelva a comer de ti. Mira lo que es maldición. Maldición es que nadie comiera más de ella. O sea que bendición era que otros se alimentaran de ella. Pero si uno piensa, ¿cuál es el propósito de una higuera? ¿Dar fruto para alimentar o no? Ese es el propósito de Dios. O sea, Jesús la maldice porque no la encuentra viviendo el propósito para el cual fue creada, sino que simplemente está botando hojas. No está alimentando a quien debería alimentar. Y Jesús la maldice. Y nos dice que al otro día se levantan y ven la hoguera seca de raíz. Y Pedro dice, mira, lo que tú maldijiste se secó de raíz. ¿Por qué crees que Jesús está haciendo esto de la higuera? Porque Jesús siempre usó los árboles para hablar de nosotros.
¿Te acuerdas que dice que por su fruto los conocerán? Cuando dice que un buen árbol no puede dar mal fruto, ni un mal árbol puede dar buen fruto. Cuando dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, Jesús, cuando habla de árboles, está hablando de nosotros. Y Jesús está mostrando, si ustedes no viven el propósito para que el cual fueron creados, se van a secar. La suegra de Pedro se estaba secando porque no estaba viviendo su propósito de vida, el cual se halla solamente en Jesús. Esa suegra volvió a nacer de nuevo en el momento en que entendió que Dios tenía un propósito para su vida sin importar su edad. Que en Jesús podía encontrar una razón para vivir, un propósito de vida. Esa mujer, cuando entendió que Jesús no solamente la estaba sanando, sino la estaba llamando, esa mujer se levantó con completa vitalidad. Mira, hay muchas relaciones que están enfermas porque tú no estás encontrando el propósito de Dios para tu vida en Dios y lo estás buscando en otras personas, lo cual provoca desorden, enfermedad, que te seques y que se seque la relación. Y tu relación no se va a sanar hasta que tú no le entregues tu vida a Jesús, hasta que tú no sigas a Jesús, hasta que tú no camines para Jesús. Porque has sido una higuera que solamente da hojas y no da fruto, no alimenta a otros. Esperas que otros te alimenten. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo, tú naciste a propósito, por propósito y para un propósito. Y ese propósito se encuentra en mí, no en las personas. Y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.